Segunda Timoteo 1, verso 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Palabra del Señor a tiempo a nosotros, a nuestra vida. Y en este momento, hermano, quiero compartir contigo algunas de las señales del enfriamiento espiritual en nuestra vida. Eso es algo bastante terrible cuando llega a nosotros el enfriamiento, y lo peor de todo es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, amados, de la situación. A veces es otro y nosotros muchas veces creemos que estamos bien. Y para referirme a esto, hermanos, quiero compartir una información muy importante acerca de la hipotermia. Sé que muchos hemos oído hablar acerca de la hipotermia. La hipotermia es el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados Celsius. Pero lo peligroso de la hipotermia es que no aparece de inmediato, sino que se da de forma tan gradual que la persona posiblemente no se dará cuenta que la está sufriendo hasta que sea muy tarde. Eso es parte de lo peligroso que es la hipotermia. En la espiritualidad pasa exactamente lo mismo. Podríamos decir que el enfriamiento espiritual no es algo que se da inmediatamente, sino que es algo que poco a poco va ocurriendo en nuestra vida, por lo cual muchos de nosotros no nos damos cuenta de que, aunque estamos congregándonos en una iglesia, aunque somos servidores de los ministerios de la iglesia, aunque seamos líderes, diáconos o hasta pastores de una iglesia, podemos estar en un proceso de enfriamiento espiritual y muchas veces no lo hemos reconocido. Es por eso, por lo que el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo que no permitiera el enfriamiento en su vida, pues nadie está exento de llegar a experimentarlo, sino que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él. Y nosotros, amados, como cristianos, tenemos que tomar este consejo para nuestra propia vida, y lo primero que tenemos que hacer es, para avivar el fuego, es reconocer o analizar si estamos enfriándonos, si hay un enfriamiento de nuestra vida espiritual. Estamos viviendo una época donde hay muchas distracciones y debemos prestarle mucha atención a lo que tiene que ver con el enfriamiento espiritual para no caer en ese grave error, porque luego que caemos se nos hace muy difícil levantarnos. Ahora, la pregunta que surge es: ¿cómo nosotros podemos reconocer en nosotros mismos que estamos en un enfriamiento? ¿Cómo nosotros podemos reconocer nuestro enfriamiento? Bueno, podemos decir que por la forma como vivimos en nuestro hogar, como tratamos a nuestra familia. Podemos decir eso. No olvidemos que la palabra del Señor, hermano, es clara. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra del Señor está ahí para nosotros aprender, para aplicarla, para activarnos en la fe del Señor. Y por eso debemos observar las Sagradas Escrituras. En Salmos capítulo 101, versículo 2, nos declara el Señor
en este salmo tan bonito, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Hermanos, una señal de que nosotros necesitamos ser transformados, de que nosotros necesitamos ser avivados y que estamos cayendo en un enfriamiento espiritual, es cuando en el hogar somos una cosa y en la iglesia somos otra. Por la forma como vivimos en nuestro hogar y como tratamos a nuestra familia, es un grato indicativo, es un indicativo directo de cómo estamos nosotros a nivel espiritual. Porque es en el hogar donde muchas veces actuamos sin vergüenza. Es muchas veces en el hogar donde estamos en el seno del hogar con la gente que normalmente nos rodeamos. Es ahí donde nosotros vamos a demostrar si verdaderamente somos temerosos de Dios, si verdaderamente alabamos al Señor, si verdaderamente leemos la Biblia, si verdaderamente oramos, si verdaderamente honramos al Señor en el hogar. ¿Quiere usted conocer más de mí? Pregúntele a mi esposa. ¿Quiere usted conocer más de mi vida espiritual? Pregunte a los que viven conmigo. Y es cierto que nadie es profeta en su propia tierra. Es cierto que muchas veces por la confianza que nos tenemos, actuamos de manera diferente cuando estamos frente al púlpito o frente al público. Pero no menos cierto es que el hombre temeroso de Dios, no importa el lugar donde se encuentre, tiene esto pendiente de vivir para la gloria y vivir para la honra del Señor, no importando si está en la casa, si está en la familia. A veces somos muy manejables en la iglesia, a veces somos muy abordables en nuestro contexto espiritual donde nos relacionamos o hasta en el trabajo, pero cuando llegamos a casa nos transformamos. El hogar es un buen termómetro para nosotros medir cómo estamos a nivel espiritual. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Así dice el salmista. En la integridad de mi corazón yo me deleitaré en ti, Señor. En lo más profundo de mí, de mi interior, aun cuando esté en mi casa, allí yo voy a dirigirme, allí yo voy a actuar de manera íntegra, porque en otras palabras, ahí en medio de mi hogar, yo sé que tú estás. La forma como vivimos en nuestro hogar, en la confianza de nuestra familia, es un buen termómetro para evaluar nuestra vida espiritual. Así como en la iglesia somos cristianos íntegros, debemos analizar si nosotros mantenemos en la casa esa integridad de nuestro cristianismo. Así como somos en la iglesia obedientes, abordables, buenas personas, amables, que dejamos pasar las ofensas cuando estamos en público, es importante que nosotros analicemos nuestra vida y nos demos cuenta si mantenemos en nuestra casa esa integridad, esa bonanza, esa calma, esa paciencia, esa educación, esa ética, ese cristianismo. ¿O somos personas que somos cristianos en la iglesia y mundanos en la casa? Amado hermano, la respuesta sincera a esta pregunta nos permitirá conocer si hay enfriamiento espiritual en nuestra relación con Dios. Usted puede ser muy fogoso cantando el coro en la iglesia, entonar esa alabanza como un ángel, pero si en la casa no mantenemos nosotros, en el lugar donde estamos con la gente de confianza, no mantenemos nosotros integridad, no mantenemos nosotros santidad, eso es un alto indicativo de que tenemos problemas de enfriamiento a nivel espiritual.
A veces oramos cuando en la iglesia dicen párense, vamos a orar por los enfermos. Vamos a leer la Biblia y somos muy religiosos y la buscamos. Y muy cumplidores y nos ponemos de pie. Pero muchas veces es porque estamos frente al público. Muchas veces es porque estamos frente a la gente. Porque queremos cumplir con una norma. Porque queremos cumplir con algo que hay establecido en el lugar. Y para aparentar que estamos siendo muy espirituales frente a esas personas, cumplimos todas esas reglas del lugar. Y eso está bien. Lo importante de esto es, ¿cuál es mi comportamiento que tengo? Yo que digo que soy del nombre de Cristo cuando estoy en mi casa. No olvides esta palabra que dijo el salmista: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No importa a dónde esté. Yo sé que tú estás ahí en medio de mi casa. Y yo en integridad de mi corazón, aún en ese lugar donde están las personas que yo mantengo, que están por debajo de mí a nivel económico, que están debajo de mi mando, aún en ese lugar, no importa, allí yo voy a tener un comportamiento como siervo de Dios. Y otro punto muy importante que debemos valorar es la pereza y el desgano por las disciplinas espirituales. Leemos en Proverbios capítulo 24, versículo 30 al 32. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé el consejo. Cuando nosotros no mostramos interés y tenemos pereza y desgano por las disciplinas espirituales, podemos darnos cuenta que hay un alto grado de enfriamiento en nuestra vida. Al igual que el hombre perezoso que ha dejado de su cerca de piedra, ha dejado que su cerca de piedra se destruya, así muchos cristianos hemos descuidado nuestra propia cerca de piedra espiritual, es decir, nuestro devocional personal, nuestro tiempo de intimidad con Dios por medio de la lectura de la Biblia y la oración. Y esto sin duda alguna significa que otras cosas nos están cautivando, que otras cosas nos están absorbiendo, que otras cosas están absorbiendo el tiempo que antes dedicábamos a relacionarnos con nuestro Señor. No podemos dejar, amados, bajo ninguna circunstancia, que nuestra vida espiritual muera por ignorar las disciplinas espirituales. Ese tiempo de yo intimar con Dios, de yo orar, de yo hablar con el Señor a nivel personal. No solo cuando voy a la iglesia puedo leer la Biblia, tengo que leer la Biblia. No solo cuando voy a preparar el sermón, yo que predico constantemente en la iglesia, amén, tengo que un momento darle uso a la palabra para mí, a nivel personal, para que Dios trate conmigo. Porque si no lo hago, estoy descuidando la disciplina espiritual que me puede llevar al crecimiento. Y esto es un indicativo de que yo estoy enfriándome en lo espiritual. Es importante tomar esto en cuenta. Mi amado amigo, mi amado hermano, estamos viviendo un tiempo donde estamos muy ocupados, donde es fácil delegar la función en otro. No, yo voy el domingo a la iglesia, el pastor va a predicar, él va a orar por mí y ya. Tienes tú también que tener tus disciplinas. Tú no puedes solamente confiar en la oración que te va a hacer el profeta, el pastor, el hermano. Eso es importante. Pero tú a nivel personal debes tener un tiempo con Dios, de intimidad con Dios. Y si ya eso
ha muerto en ti, si ya eso ha desaparecido de tu vida, lamentablemente tenemos que decirte con todo el corazón de que esto es un alto indicativo de que estás muriendo a nivel espiritual. Cuando esas cosas que son importantes van muriendo en nosotros, no nos importa durar el día entero involucrado en cualquier cosa, menos la lectura de la palabra. No nos importa pasarnos todo el tiempo, no oramos, no intimamos con Dios a nivel personal. Yo, aunque soy pastor, tengo que sacar un tiempo, yo a nivel personal, para relacionarme con mi Padre, para llenarme de Dios, para buscar del Señor, al igual los que cantan, los que predican, los que oran, los que ministran. Toda persona es importante que busque tiempo para lo espiritual. De otra manera no podrá crecer. De otra manera no podrá aumentar su crecimiento. Por eso encontramos personas, amados, en las iglesias con mucho tiempo visitando una congregación, porque no se ejercitan en la fe, porque no hacen lo que tienen que hacer y muchas veces delegan lo que ellos tienen que hacer en otros y descuidan, se vuelven perezosos, le llega el desgano en cuanto a las disciplinas espirituales. Te van a decir religiosos, tus familiares, ¿por qué lees la Biblia en la casa? ¿Por qué lees tanto la palabra? ¿Por qué oras antes de acostarte? ¿Por qué oras antes de levantarte? ¿Por qué oras en el día? ¿Para qué? Mucha gente no lo va a entender. Pero todo esto, a medida que lo vayamos practicando, vamos a notar de manera extraordinaria cómo nuestra vida espiritual va a ir creciendo, cómo nuestro entorno va a ir cambiando. Durará un tiempo tal vez, a otro le durará menos, pero vendrá el Señor con grandes respuestas para tu vida cuando tú cuidas de tener presente esas disciplinas espirituales que te hacen bien a tu alma. Eso te va a ayudar a crecer. Y llegará un momento que tú no solo vas a querer que oren por ti. Llegará un momento que tú vas a estar tan lleno que tú orarás por otro. Llegará un momento que tu grado de crecimiento espiritual será tal que tú vas a empezar a no solo a oír mensajes en la iglesia, sino que tú vas a querer predicar, tú vas a querer impactar, tú vas a querer hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque tú estás buscando de Dios en lo espiritual. Cuando esas cosas mueren en nosotros, ya no oras, ya no lees la palabra, ya no nos importa, ya yo he orado mucho, yo tengo muchos años en el evangelio, ya yo conozco mucho de predicación, yo predico mucho, yo no tengo que oír a nadie. No. Necesitamos esas disciplinas espirituales. Hermano, la carne que tenemos es nuestra principal enemiga, es corrupta. Es inclinada al pecado. No podemos descuidarnos, no importando el tiempo que tengamos en el evangelio. Necesitamos mantenernos. Mira, si hay algo que tú y yo necesitamos, es constantemente mantenernos buscando del Señor. Y eso te ayudará a tu crecimiento espiritual. Y pronto te levantarás a dar lo que por gracia has recibido, por cuanto tú estás activo en las cosas del Señor. Otro punto, otra actitud que indica que nosotros estamos enfriándonos a nivel espiritual es el aumento de nuestras quejas y disminución de nuestro agradecimiento. Aumento de nuestras quejas. Cuando constantemente nos vivimos quejando, hay problema en nosotros. Tú puedes leer en Números, capítulo 14, quiero que leamos. Número 14, versículo 1 al 3. Leemos la palabra de vida que dice así: los israelitas se rebelan contra Jehová.
Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ¿por qué no murimos en la tierra de Egipto? ¿O en este desierto debemos morir? ¿Y por qué no trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Hermano, el pueblo, por la falta de un avivamiento en su interior y de fe, empezó a quejarse. Cuando nosotros somos personas, amados hermanos, que estamos cayendo en una decadencia espiritual, en un enfriamiento, todo es una queja y todo es un lamento. Nos quejamos por el tiempo, nos quejamos de la iglesia, nos quejamos del pastor, nos quejamos absolutamente de todo. Todos salimos a la calle, peleamos con el tráfico. Vamos a la tienda, peleamos con el otro. Vamos a la iglesia, no nos gozamos porque solo tenemos ojos para lo que no nos conviene. Sin duda alguna, eso es un indicativo de que estamos cayendo en una terrible situación de enfriamiento espiritual. El hombre que está activo a nivel espiritual, que está creciendo, que su estatura no es enana a nivel espiritual, no es quejumbroso, es una persona optimista, es una persona de fe, es una persona que empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen, y lejos de acabar con el ánimo de los que están a su alrededor, le animan a continuar confiando y poniendo toda su fe en el Señor. Es una persona abordable. Es una persona que verdaderamente se encamina a los planes y a los propósitos de Dios. ¿Sabe lo que es eso? El pueblo que Dios le demostró que estaba con él, el pueblo que Dios le demostró su mano amiga, se queja y prefirió haber muerto, haber perecido en Egipto o en el desierto. Murmuraron contra Dios. Y no podemos decir que era porque ese pueblo tenía una visión muy amplia de lo espiritual. En ese momento se dejaron cegar por situaciones que quizás en el momento le arropaban, como a veces nosotros empezamos a observar más de lo que tenemos que observar y empezamos a llenar nuestra mente y nuestro corazón de cosas que nos hacen daño, que nos dañan en lo espiritual. Por eso un día como hoy, mi amigo, ¿tenían razones para el pueblo de Israel para estar agradecido con Dios en ese momento de su historia? Por supuesto, habían sido rescatados de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Dios les había dado el maná del cielo para comer. Dios les estaba guiando a la tierra preciosa, a una tierra buena, no a una tierra seca y árida, sino a la tierra que fluía leche y miel. Pero en el lugar de agradecerle a Dios, su boca siempre se quejaba. Seguramente, mis amados hermanos, y sin duda alguna, podemos saber que el desierto, allí había mucho calor, pero sus corazones estaban fríos para con Dios. A veces nosotros tenemos las bendiciones del Señor a nuestro lado. Dios nos ha librado de la muerte. Dios nos ha librado del dolor. Dios nos ha librado del enemigo, nos ha traído al evangelio, nos ha libertado, pero constantemente nos quejamos de la iglesia, nos quejamos del pastor, nos quejamos de los miembros, nos quejamos del mundo, nos quejamos. Y es producto de nuestro enfriamiento espiritual. Amado hermano, en nuestra vida, ¿tienes motivo para estar agradecido? ¿Tienes motivo para estar agradecido? Claro que tenemos muchos motivos para dar gracias. Dale gracias a Dios por el pastor que tiene, que te llama, que te busca, que ora por ti.
aunque no es perfecto. Dale gracias por los hermanos que tienes a tu alrededor, que te aman, que te quieren. Dale gracias al Señor. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si... Entonces, mis amados hermanos y amigos, cuán importante es que nosotros reflexionemos sobre esto. ¿Cuánta gente soltando por esa boca palabra de amargura? Pero fueron anoche al culto a gozarse y leyeron la palabra y oran. No, hermano, si tú tienes a Dios y al Espíritu Santo, deja esa queja, deja ese lamento. Esa amargura te lleva a soltar por tu boca esas continuas quejas. Son un síntoma que nos estamos enfriando espiritualmente. Pues un corazón que tiene vivo el fuego del don de Dios siempre encuentra motivos para agradecer y para adorar a Dios aún en medio de la dificultad. Y otro punto importante, y ya voy a concluir, es sentirnos sobrecargados y cansados. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 28, puede buscarlo. Yo sé que hay gente que lee y eso está bien, porque la palabra es lo que nos va a hacer a nosotros crecer. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor no nos ha llamado a nosotros a vivir amargados, quejándonos por las pruebas y los problemas, sino que el Señor a nosotros nos ha llamado a descansar, aunque tengamos prueba y problema en el Evangelio. Y de esa manera entonces vamos a conquistar y a esforzar a entrar a los que necesitan venir al Evangelio. Muchas veces hasta nuestros ministerios que tanto amamos se pueden volver algo cansado y podemos llegar a sentir que son una carga para nuestra vida. Y muchas veces no es que esos ministerios o ese servicio no sea la voluntad de Dios, sino que el problema es que no estamos atendiendo al llamado de nuestro Señor Jesucristo. No estamos viviendo a Él, viniendo a Él. Estamos llevando las cargas de nuestro ministerio y de nuestra vida solos, con nuestras propias fuerzas. ¿Tú sabes por qué tú dices ya yo no puedo con la prueba? Porque la estás llevando tú. ¿Tú sabes por qué tú dices ya yo no aguanto esta situación? Porque te olvidaste de que Dios te está ayudando y eso te está haciendo daño. Pero cuando tú dices este problema económico, familiar, con mis hijos, con mi entorno, con mi salud, yo no lo voy a llevar ya más solo. Y le dices, Señor, mira, aquí yo te traigo este problema, ayúdame porque estoy derrengado. Señor, ayúdame que yo no puedo. Señor, ayúdame que las fuerzas se me acaban. Entonces nos vamos a levantar y tú no vas a llegar a la iglesia arriba de tu cabeza, sino que tú vas a guiar el ministerio juntamente con Dios. El problema de muchos de nosotros es que no queremos de una buena vez y por todas entender que el evangelio es por gracia. El enfriamiento espiritual viene al no buscar la comunión con nuestro Dios. Y cuando no buscamos estar con el Señor, poco a poco las cargas de la vida nos harán sentir cansados, sobrecargados, y poco a poco vendrá el desánimo y la frustración. Por eso es que hay gente que cierran la iglesia, cierran el ministerio y dicen ya yo no puedo más. Avivemos el fuego y renovemos nuestra fuerza con Dios. Es una bonita mañana para ti que dices que ya no puedes más. Aviva el fuego de Dios que hay en ti.
A ti te dice el Señor, aviva el fuego de Dios. Ya nosotros tenemos la unción del Santo. Avívate en el Señor y avanza, que Dios está contigo. Isaías 40, verso 29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, pero es al que tiene fe. Entonces, cuando ya tú empiezas a decir, me siento cargado, ya yo no aguanto más, yo quiero dejar la iglesia, yo quiero dejar el ministerio, cualquiera se queda en la casa, cualquiera deja de ir a cumplir con la obra, con la iglesia, es porque tienes que entender que te está faltando la fe. Es un indicativo claro de que te está faltando la fe. Es un indicativo claro de que te olvidaste de que Dios, ese saco pesado, Él te dice, yo te puedo ayudar. Entonces te desesperaste y empezaste a actuar como que si fuera tú solo, y entonces hay problema en tu vida. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. A mí me dijo una gente, mire, usted es pastor, eso no es fácil. Y yo estoy en contra de esa campaña negativa que tienen contra el pastorado. No va a ser fácil, ¿sabe para quién? Para aquellos que quieren llevar la iglesia arriba de la cabeza. Yo no tengo la iglesia arriba de la cabeza. El que murió por la iglesia fue Cristo. Estamos guiando un ministerio, pero el Señor es el dueño de la iglesia. Entonces a veces nos echamos la iglesia y el ministerio arriba, la familia, y no podemos. Entonces nos explotamos y terminamos cansados. Él dijo, ligera es mi carga, fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Y Él da esfuerzo al cansado, pero es aquel que confía en Él, al que tiene fe en Él, al que le cree a Dios, no al que vive lleno de duda. Y será verdad que yo lo voy a lograr y yo voy a poder. No, tienes que confiar que esos problemas, esas dificultades están en las manos del Señor. Tienes que levantarte y decir, no más voy a cargar este dolor, esta aflicción, este matrimonio, se lo entrego a Dios. Este problema de salud se lo entrego al Señor. Este problema en mi trabajo se lo entrego al que me ha llamado, y Él entonces te dará fuerza. Si te sientes cansado y estás a punto de tirar la toalla, es porque estás en enfriamiento espiritual. Y es probable que no te des cuenta. Y por eso Dios pone estas palabras en nosotros hoy, para ministrar tu vida. Para ministrar tu vida en el nombre de Jesús. Porque el Señor te quiere activo. El Señor te quiere de pie. En la carta a Timoteo, el apóstol Pablo le dijo a su pupilo Timoteo en el capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo, te doy este consejo como hombre más espiritual que tú, o mayor a nivel en cuanto a de mayor experiencia que tú, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuántas personas en el suelo derrotados? Viene una semana y viene la otra, y cogen ayuno y cogen silicio, derrotados, y viene una prueba. Señores, la vida es eso, resolver un problema y viene otro. Esa es la vida de todo el que está vivo. La diferencia está en que a nosotros Jesucristo nos da esfuerzo, en que a nosotros el Señor nos ayuda, en que a nosotros el Señor ha prometido que está a nuestro lado, como está contigo. Así que avívate, iglesia. Si estás atravesando por estos sentires, estos sentimientos en ti, es una demostración de que hay decadencia espiritual. Son señales de enfriamiento espiritual, aunque fuiste a la iglesia anoche. Número 1, la forma como vivimos en nuestro hogar y cómo tratamos a nuestra familia. Número 2, la pereza y desgano por las disciplinas espirituales. Número 3, aumento de nuestras quejas y disminución de nuestro agradecimiento. Y número 4, sentirnos sobrecargados y cansados. ¿Está pasando eso en tu vida, mi amigo, mi hermano, un día como hoy? Abre tu corazón y entrega esto a Cristo. ¿Está pasando esto en tu vida un día como hoy? Jesucristo está vivo.
Jesucristo viene pronto por su pueblo, por su iglesia. Avívate, te dice el Señor. Al igual que Dios le aconsejó a Timoteo a través del apóstol Pablo que se avive, el Señor te dice, avívate, que Dios no te quiere en esa situación. Dios no te quiere en esa situación ni posición. Avívate, aviva el fuego de Dios que está en ti. Pastor, pero yo no tengo la unción. Tú tienes la unción. Si estás en el evangelio hoy, es porque Dios ha estado contigo, es porque el Espíritu Santo te ha ayudado, es porque la ayuda de Dios y la mano amiga del Señor no te ha faltado. La Biblia declara claramente que nosotros tenemos la unción del Santo. Primera Juan 2:20, lo dice claro el Señor. En Primera de Juan 2:19 voy a leer ese contexto. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero en calidad no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Y sabe lo que dice el 20? Ahí es donde leí. Pero ustedes, le dijo Juan, le dice el Señor, ustedes tienen la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Usted que me escucha, que usted está en Cristo, que se ha entregado al Señor, déjese de creer que usted está vacío, que usted está perdido. Déjese de creer que usted no tiene valor. Usted tiene la unción del Santo. Lea Primera de Juan 2:20. Él te ha ungido el Señor. Tienes que avivarte en este día. Inicia esta semana laboral avivándote en el nombre de Jesucristo y proclamando que en Dios haremos cosas grandes para su gloria y para su honra. Trae tus heridas en las manos del Señor. Presenta tus problemas en sus manos un día como hoy. Vamos, ahí donde estás. Dile, yo vengo a ti, papá querido, tal como soy. Tal como estoy. Desbaratado, sin fuerzas, con problemas, pero yo sé que tú eres real. Tú me vas a ayudar. Tú no me vas a abandonar. Dile a Dios, aquí yo estoy. Llévate todo enfriamiento, llévate la queja, llévate este desánimo de no orar, de no leer la palabra. Llévate todo esto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.